buenas noches. Por acá cenaron, el pastor Julio también. Parece que los demás no. Amén. Bueno, después del culto pueden cenar con su padre, con sus hijos. Amén. Bueno, una alegría estar acá. Queremos dar la bienvenida a cada uno que está aquí presencial. También dar la bienvenida a cada uno que está participando de forma virtual. Y quiero empezar ese tiempo orando, pidiendo al Señor por la palabra, que sea una palabra que Él pueda dirigir, que no sea palabra de sabiduría humana. Oh Padre amado, Señor, gracias te damos, Señor, en ese momento. Gracias te damos, Señor, por tu presencia acá. Gracias te damos, Señor, porque tú has prometido donde estuvieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarías tú, Señor. Y tu presencia es más real que el aire que respiramos, Señor. En nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Toma el control de este lugar. Toma el control de nuestros oídos. Toma el control de nuestros oídos espirituales, Señor, para que tu palabra pueda llegar a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, y nosotros podamos, Señor, cumplir tu voluntad y ser hacedores de tu palabra y no solo oidores, Señor. Queremos pedir tu control sobre este lugar, que tú puedas estar reprendiendo todo espíritu maligno de bloqueo mental, de ceguera espiritual, todo espíritu maligno, Señor, de corazón duro, Señor, en nombre de Jesús, sácalo, Señor. Quebranta cada corazón hoy día, Señor, con tu palabra, Señor, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tengo un cuñado que es designer en la Volkswagen y aparte de ser designer ahí, él trabajó y vivió como casi 3 años en Alemania en la fábrica de auto. Y una vez tuve curiosidad, le pregunté, ¿no?, cómo el proceso para fabricar un auto, ¿no? Entonces él me explicó un poco por encima, yo lo puse un poco en su boletín. Y son 8 pasos esenciales para crear un auto. El proceso dura 4 años y abarca desde el bosquejo en lápiz y papel del prototipo hasta el lanzamiento al mercado del nuevo modelo. Aunque la tecnología sea determinante, aún se valora el trabajo artesanal en la fase de la creación. 4 años de trabajo, 1.400 días calendario, 1.000 bocetos analizados, 5.000 kilos de arcilla empleado, 1.000 litros de pinturas invertidos. La gestación de un nuevo auto demanda un proceso complejo. Desde la tarea más artesanal hasta la faceta más tecnológica, el nacimiento de un nuevo modelo atraviesa 8 etapas. Desde el papel y el lápiz hasta la prueba de utilidad y eficiencia. Desde que el diseñador dibuja hasta que los ingenieros fabriquen en serie el auto, se gesta en un embrión que demora cerca de 1.400 días en nacer. Eso estamos hablando solo del diseño, sin hablar de la prueba automotriz. Ahí el primer proceso, el briefing. Aquí empieza todo cuando se redacta el documento que indica las líneas maestras en la cual se basará el nuevo modelo. Se podría considerar que es el ADN del coche. Todo el proceso deberá ajustarse a él. Esbozo. Los diseñadores con lápiz en mano dibujan los primeros bocetos del coche, partiendo de lo que nos gustaría hacer para finalmente acabar creando casi una foto del nuevo coche. En el proceso se llega a hacer hasta 1.000 esbozos distintos. 3. Generación del CAD. Eso es crear el vehículo en 3D a partir de bocetos que se hicieron en papel. Esa recreación virtual sirve también para hacer un seguimiento técnico del vehículo. El modelo de clay, así es como se llama el modelo de arcilla que se hace en tamaño real. Puede llegar a pesar hasta 4 toneladas. Imagínense si tú tienes una camioneta, antes de salir la camioneta la hacen una del mismo tamaño idéntico en arcilla. Algunas empresas ponen solo la mitad del vehículo y un espejo atrás para que se pueda ver ahí el doble como sería. Después viene la parte del frozen model, que
agarran ese modelo de arcilla, pero lo cubren y lo pintan ya con los colores, tanto que al ver ese modelo tú puedes ver el idéntico como si fuera el modelo que saldrá a las calles. Después viene creación de color. Y aquí ellos prueban cerca de 100 colores diferentes, le van a gastar casi 1000 litros de pintura para terminar conformando 12 colores que terminará haciendo parte del auto. Después viene el tema del diseño de los asientos, del diseño interior, también preocupado dónde va a poner tu gafa, dónde va a poner tu celular, cómo va a ser la radio y todas las cosas. ¿Y por qué yo quise poner eso como ejemplo hoy día? Porque la Biblia dice que nosotros hemos sido creados a partir de un modelo. Aquí cuando nosotros vemos para diseñar un auto hay un proceso que tarda más de 4 años y tiene un modelo. Yo muchas veces vi algún auto antiguo, podemos decir cacharro, y ahí vi un letrero que decía, yo también he sido último modelo. ¿No? Yo también he sido último modelo. Y me acuerdo una vez cuando vi un auto casi nuevo, muy bonito, y ahí tenía un letrero atrás, y el dueño puso así como diciendo, gloria a Dios, un versículo muy bonito por lo que me ha dado, no me acuerdo bien cómo era, y me acuerdo que yo iba manejando un auto cacharrito, un auto bastante viejito, Transformer, que parecía un taxi, y me acuerdo que miré y dije, el día que tenga un auto de eso, voy a poner un versículo similar. Y el día el Señor me dijo, ¿y por qué no pones en tu auto cacharro que es Transformer, que parece un taxi? ¿Acaso igual no anda igual que el otro? ¿Acaso no he sido yo que también te lo he dado? Y aprendí a valorar a Dios en las pequeñas cosas también. Pero cuando habla en la Biblia dice, nosotros hemos sido creados a partir de un modelo. La Biblia dice en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí nosotros vemos primeramente cuando habla hagamos, ¿es singular o plural? Plural. ¿Por qué? Porque en el proceso de creación estaba un solo Dios. Porque la Biblia no dice que hay 3 dioses. No dice que hay un Dios Padre, otro Dios Hijo, otro Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios. Pero aquí y en varios lugares en la Biblia dicen plural. Cuando Dios se presenta dicen plural. ¿Por qué? Porque está Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que es un solo Dios, compartiendo la idea de la creación. Aquí el Señor está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué tenía que ser a la imagen de Dios? Porque cuando nosotros veamos a Dios, nosotros nos vamos a imaginar un ser diferente de otro mundo. Nosotros no vamos a ser como los israelitas que después de andar con Dios, ver los milagros de Dios, ver la columna de fuego en la noche que los calentaba en el desierto, la nube que los protegía del sol, los milagros de agua saliendo de la roca, el maná cayendo cada día. Y cuando Moisés subió al cerro, él lo construye un becerro de oro y dice, este será nuestro Dios. Cuando nosotros veamos a Dios va a ser una apariencia, forma humana. Ahora nosotros nunca vamos a ser como un predicador muy conocido dijo, que seremos pequeños dioses. No, nosotros jamás vamos a ser pequeños dioses. Dios solo hay uno. Es más, cuando el Señor habla que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el Señor está diciendo semejanza a su imagen de Él. Cuando Él habla aquí, Él está diciendo Dios es 3 personas. Nosotros somos formados por 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros tenemos la imagen de Dios. Aquí cuando sigue, nosotros vemos que Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Isaías 64:8 dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Hay una diferencia muy grande cuando Dios creó los animales. La Biblia dice que cuando Dios fue a crear los animales, Él dijo, produzca la tierra seres vivientes.
y empezaron a hacer de la tierra todo lo que son los bovinos, todos los animales terrestres. Y después dice, produzcan las aguas seres vivientes. Y de las aguas salieron las plantas, las aves, y de las aguas salieron los peces. Y nosotros vemos ahí que Dios con su poder de su palabra creó animales, hembra y macho. Porque la Biblia también dice macho y hembra creó. No hay un tercer término. No hay el tercer término creado por Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando llegó Dios para ser el hombre, dice que lo hizo del barro. En lugar ninguno en la Biblia dice que le hizo un muñeco con su mano, pero nosotros imaginamos eso, que es lo más fácil de entender. Lo hizo un muñeco de barro. Pero la Biblia dice que Dios sopló en Adán, sopló en él, como dice aquí, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios hizo el hombre, no lo hizo así como los animales. Produzca la tierra a los hombres y a las mujeres. Es más, hizo uno. Y una vez escuché mucho diciendo, Dios hizo el hombre primero. Y después de bastante tiempo, no dice la Biblia qué tiempo hizo a la mujer, a Eva. En Malaquías capítulo 2:15 habla así, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios no pudo haber dicho, bueno, produzca la tierra los hombres y las mujeres. Pudo haber hecho, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo el hombre era algo especial. Hermano, la Biblia dice que Dios sopló su espíritu en Adán. Adán, cuando andaba en el Edén, hablaba con Dios, caminaba con él, estaba con Dios, escuchaba a Dios. Y cuando Dios dice, si comieres de la planta, ciertamente moriréis. Mucha gente entiende ese ciertamente como posiblemente, pero no es posiblemente, es más que seguro que morirán. Pero cuando Adán y Eva comieron la fruta, no cayeron muertos como la Cenicienta o como la Bella Durmiente de la película. ¿Sabe cuántos años vivió Adán? 930 años, casi un milenio. Podemos decir, Adán murió de viejo, murió de anciano. Pero ¿qué fue lo que murió cuando él pecó? Murió su relación con Dios, murió su comunicación con Dios. Y aquí cuando habla, hizo uno, porque buscaba una descendencia para Dios. Y hermano, cuando Dios fue a hacer a Eva, no hizo otro muñequito de barro y le sopló a Eva nuevamente el espíritu. Le puso a Adán en una anestesia profunda, le sacó una costilla, le sacó su ADN, su DNA, y de ahí le hizo a Eva. Y cuando la presentó a Adán, él dijo, esa ahora es hueso de mis huesos, es parte de mí. Y nosotros vemos que Dios, algunos dicen, ¿por qué Dios dejó a Adán varios años sin Eva? Porque la primera tarea que le dio fue poner nombre a todos los animales. Y algunos comentan, si Dios hubiera hecho a Adán y Eva al mismo tiempo, hasta hoy los animales no tendrían nombre, no hubiera terminado su tarea. Entonces cuando Adán terminó su tarea, dijo, bueno, ahora le voy a dar su premio, una ayuda idónea para que ande contigo. Entonces nosotros vemos, en toda la Biblia nosotros vemos cómo Dios nos creó y quiere que seamos a su imagen. No significa que nosotros seremos pequeños dioses. Cuando me acuerdo cuando mi primer hijo era pequeño, y muchas veces preguntamos, ¿y de dónde venimos? La costumbre de nosotros es decir, antes de estar en la barriga de su mamá, tú estabas con Dios. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque eso sería reencarnación. El único hombre que pisó en esa tierra que ya existía antes fue Jesús. Porque Jesús es Dios, no es como Dios, Él es Dios. Cuando el padre y la madre tuvieron intimidad y esa semilla, el óvulo concibió con el espermatozoide, ahí el principio de día de tu vida y de mi vida. Antes no existíamos, ahora nosotros tenemos eternidad, sea en el cielo
o sea, el infierno, como dice la palabra. Pero nosotros vemos en toda la palabra, en toda la Biblia, está lleno de pasajes que dice que Dios es Padre. El primero y más conocido, cuando Jesús enseñó a orar, ¿qué dijo? Así diréis, así oraréis de esta manera: Padre nuestro que estáis en los cielos. En Efesios dice que nosotros tenemos un solo Dios y Padre de todos. En 1 Corintios dice que hay un solo Dios y Padre de quien proceden todas las cosas. En Jeremías 3:19 aquí el Señor hace un desafío. El Señor hace aquí como un reclamo a su pueblo. Y el Señor dice así: como quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad, dice, de las naciones. Y decía: Padre mío, me llamaréis y no os apartaréis de seguirme. El Señor está diciendo su deseo. Él quiere que nosotros seamos hijos de Él. En Lucas 12 habla así, que cuando nosotros estamos preocupados por qué comer, qué beber, qué cosa hacer, aquí dice así: vuestro Padre sabe que necesitáis esta cosa, mas buscad su reino y esa cosa os serán añadidas. La Biblia dice que Dios sabe, como cantó la canción el pastor Charlie, y dio su testimonio, perdió a su padre desde niño, pero nunca le faltó nada. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas que necesito. Y cuando hay el otro versículo paralelo a ese en Lucas 11:13, aquí nosotros podemos ver algo muy profundo. Dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí tú puedes ver el regalo más precioso que tú puedes ver. Aquí tú puedes ver que cuando nosotros preguntamos a mucha gente por qué Jesús murió, la mayoría va a decir así: por mi pecado. Pero muchos no entienden que no es solo eso, es el primer paso. Jesús murió para restaurar tu relación con Dios Padre. Jesús murió para que tú seas hijo de Dios. Jesús murió para que tú puedas recibir, como dice aquí, el Espíritu Santo. Imagínense el creador de los cielos, el creador del universo, que agarra su propio espíritu y te da el privilegio de tener el Espíritu Santo. Nosotros vemos en Gálatas también que dice así: Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, clamando Abba. Abba, ayer busqué en hebreo Abba significa papito. Yo tengo una discusión con mi hija y con Charlie y Mateo, porque le dice al abuelo papito. Yo le digo: no, papito soy yo, él es abuelito. Y él le dice: no, él es papito. Y así quedaron de niño, por cariño, ¿no? Y papito significa papito querido, como Jesús decía: Abba Padre. Yo me acuerdo la primera vez que leí este versículo, y yo era recién convertido. Yo venía de un avión, no era un mundano total, pero tenía las debilidades. Y cuando leí ese versículo en 1 Pedro 1:15 al 17, dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando yo leí eso, yo dije: Señor, tú puedes ser santo. Jesús pudo ser santo, pero yo, imposible. Pero después vi en la Biblia en montoneras de lugar, mucho lugar, que el Señor dice: sed santo, sed santo, sed santo. Ustedes son pueblo mío, ustedes deben ser santos. ¿Por qué? Porque en la Biblia, cuando nosotros vemos los ángeles, cuando llegan delante de Dios, en todo el tiempo está diciendo: santo, santo, santo. Esa es la palabra que ellos llegan y miran a Dios y le dicen: santo, santo, santo. Entonces el Dios Padre quiere que nosotros seamos santos. Yo
muchas veces escuchan, no, pero todos somos pecadores. Es el pensamiento que el diablo quiere que nosotros tengamos aquí. ¿Para qué? Para poder aceptar la condición de vivir en la práctica del pecado. Pero el Señor no quiere. La Biblia dice que tenemos tendencia a pecar, y si pecar, abogado tiene para con el Padre. Pero nuestra meta es andar y caminar en los caminos de Dios de manera santa. Por eso Él dice, sed santo. Jesús va más allá. Y dice en Mateo 5:48, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dice que una niñita una vez, su padre le preguntó, ¿qué quiere ser cuando crezca? Y ella dijo, quiero ser nadie. Su papá dijo, ¿cómo que nadie? Yo pregunté a mi otro hijo y dice, quiero ser médico. Pregunté al otro, quiero ser, no sé, abogado. Al otro quiere ser profesor. El otro, ¿qué? Y tú dices, quiero ser nadie. ¿Por qué, mi hijita? ¿Por qué dice eso? Y él le dice, porque escuché decir que nadie es perfecto. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos perfectos también. Pero eso solamente podemos conseguir. ¿De qué manera? Romanos 8 habla cuando tenemos el Espíritu Santo, dice, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pero cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo dejaba de adorar a Dios, iba a buscar adorar otro Dios. En la Biblia nosotros vemos muchos tipos de dioses que había. La gente, había dioses con cabeza de pez, había otro de muy diferente manera, y el pueblo dejaba de servir a Dios, que era a la imagen del hombre, para buscar a otro Dios. Hasta que un momento nosotros vemos en Juan 14:10 dice que Dios envió a su Hijo, y cuando los discípulos llegan a Jesús y le dicen así, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ellos querían ver a Dios con su propio ojo. Y aquí es donde nosotros vemos cuando Moisés estuvo con Dios y dijo, yo quiero ver tu gloria. Dios le dice, nadie me podrá ver y no morir. Y Dios le dice, ponte en ese hueco. Y Moisés se paró en ese hueco, y Dios, cuando pasa por él, pone la mano encima de él, le tapa su rostro, y cuando le tapa el rostro y pasa, le saca la mano, y Moisés puede ver la espalda de Dios. Pero aquí nosotros vemos, muchos de nosotros cristianos queremos ver a Dios, pero no queremos morir. La Biblia dice, solo podemos ver a Dios si nosotros morimos. Cuando nosotros empecemos a morir a nuestra carne, a nuestra debilidad, a nuestro pecado, nosotros vamos a poder empezar a ver a Dios en todo. Aquí en Juan 14, cuando preguntaron a Jesús que querían ver a Dios, Él dice, si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por la misma obra. En Juan capítulo 1, cuando habla aquí, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí nosotros vemos cuando Jesús vino a la tierra, Él vino ¿para qué? Para elevar la gloria de Dios. Cuando Dios te hizo a ti, a mí, también fue para que mostremos su DNA. Uno de los deseos de Dios cuando habla en número, así bendeciréis a los hijos
de Dios, que tu rostro resplandezca sobre ellos. El Señor quiere que su rostro, como dice aquí, resplandezca sobre nosotros, así como lo hizo en Jesús. Aquí nosotros podemos ver algo importante. Mucha gente quiere ser reconocida aquí en la tierra y hace muchas cosas, inclusive inapropiada para ser reconocida por hombres. Pero nosotros debemos ser reconocidos por Dios, debemos ser reconocidas en los cielos. Yo me acuerdo cuando mi primer hijo nació, había una hermana de la iglesia que era notaria y yo fui a su oficina y ella me dijo que tenía que llevar certificado de nacido vivo, 2 testigos y todos los requisitos. Y yo llegué y le pregunté, hermana Eli, ¿su mamá no tiene que venir a firmar el libro? Y ella se puso a reír. Y yo, para mí, la primera vez, el primer hijo que tenía, yo le dije, ¿cómo puede ser el documento más importante que va a tener mi hijo y su mamá no lo va a firmar? No tiene importancia la firma de su mamá. Y ella me miró y dijo, ay, Daniel, ¿usted cree que su madre duda de que es su hijo? El que tiene que reconocerlo por hijo, eres tú el padre. La madre no duda que su hijo es su hijo. Entonces el padre, una vez que puso ahí la firma, ya no puede volver atrás, ni con examen de ADN. Lo reconoció, le puso su apellido. Me acuerdo cuando era en la guardería de La Hermosa, cerca de 1/3 de los niños tenían el apellido doble, repetido. ¿Por qué? Porque el que lo reconocía no era el padre, era el abuelo materno. Y aquí hay algo muy importante, aquí hay algo muy significativo. La Biblia dice aquí, todos aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí en la tierra, el Padre reconoce al Hijo. Y en el reino espiritual, la Biblia dice que Dios amó a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Y está diciendo que aquí Dios quiere que todos seamos su Hijo. Pero nosotros debemos reconocerlo a Él como Padre. En la tierra el Padre reconoce al Hijo. En el reino espiritual nosotros como hijos debemos reconocer al Padre. Nosotros vemos en Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 5. Efesios 1 del 3 al 5. Mire lo que dice así. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y estuvimos hablando con el pastor Charles la semana anterior acerca de ese versículo, y mucha gente dice así: nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santo. Mire lo que empecé a decir al principio, para que nosotros tengamos su DNA, su ADN, para que le impartamos lo que Él es. Dice, nos escogió, y aquí dice en amor, habiendo sido predestinado. Ahora, ¿cómo cree usted que Dios llegó aquí y dijo, como cuando éramos niños y uno agarraba una plantita, margarita, y decía, bien me quiere, mal me quiere, bien me quiere, mal me quiere? ¿Será que Dios llegó y dijo, bien me quiere, mal me quiere, bien me quiere, mal me quiere? ¿Será que Dios eligió aquí, como dice, para que sean santos solamente nosotros? ¿Será que Dios no eligió a dedo los que están drogándose en el canal? Aquí nosotros vemos que no, que cuando habla este pasaje está hablando de toda la humanidad,
Porque aquel que lo recibe como Padre, aquel que, como dice, confiesa que Jesucristo es el Señor, aquel que lo recibe le da el derecho de ser su hijo, porque tenemos libre albedrío. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí nosotros vemos que para ser hijos de Dios hay un requisito, no es solamente levantar la mano y decir te acepto como Señor y Salvador, porque Jesús dice, ni todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre. Aquí nosotros vemos que para ser hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiado significa estar ahí todo el tiempo, ser dirigido por el Padre. Cuando sigue este pasaje dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hemos sido adoptados. Y cuando hay un hijo adoptado, según la ley, él tiene derecho a la misma herencia que un hijo propio, que es de carne y sangre, del mismo DNA. Y aquí dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí hay una condición. Aquí primero hay una promesa, dice somos hijos, pero somos herederos. Pero después hay una condición que dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí nosotros vemos, hay una diferencia muy grande de actuar entre simplemente ser un siervo y un hijo. La Biblia dice aquí que nosotros ya no somos esclavos, que nosotros somos hijos. Yo me acuerdo cuando tenía la empresa, mi padre, y pasó por un tiempo muy difícil, y seguramente cualquier empresario aquí ha pasado algo similar cuando hay una dificultad y la empresa entró en falencia, tuvimos que vender la hacienda y todo. Todos los siervos venían y cobraban su finiquito al pie de la letra. Pero yo como hijo en esa época yo ganaba ya un buen salario. Estoy hablando del año 98, por ahí ganaba $2,000 por mes. Pero cuando la empresa entró en problema, yo no iba todos los meses a decir, papi, estoy trabajando, dame los $2,000. Y cuando cerró, no le dije, mire, usted me debe aquí 2 años de trabajo. ¿Por qué? Porque yo era hijo. El hijo trabaja con el padre viendo la cosa como de él mismo. No fui a hacerle un juicio a mi padre porque no me pagó lo que yo debería haber ganado. ¿Por qué? Porque yo soy hijo. La Biblia también dice, nosotros no somos siervos, nosotros somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Pero aquí pone una condición, si es que padecemos. La Biblia también habla que el Señor disciplina a nosotros. En Hebreos capítulo 12 habla que el Padre, que Dios como Padre disciplina a nosotros como hijos. Y mire lo que habla así, Hebreos capítulo 12 dice así, ya habéis ya, Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí es donde nosotros vemos cuando hay un padre que está separado de la madre del hijo. Vive separado, el hijo vive con la madre. Este padre llega el día de su cumpleaños, el día de Navidad, con un regalo lindo. Pero este padre no está participando en la disciplina del hijo. Por eso aquí la Biblia dice, el padre que no disciplina a su hijo, lo tiene a su hijo como un bastardo,
como un bastardo, dice la palabra. Y dice versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestro padre terrenal, que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en él han sido ejercitados. Una vez cuando fui a Brasil a predicar y miré y le dije, quiero agradecer a mi papá por lo que me ha dado. Y él miró y seguro pensó, me va a agradecer porque me dejó un vehículo, porque me dejó un pedazo de tierra. Y le miré y le dije, quiero agradecer por toda la huasca que me has dado. Porque si no fuera por eso, yo no sería hoy lo que soy. No estaría en los caminos de Dios. Toda la corrección, todo lo ajuste, cuando quería ir para allá, venir para acá, andar en los caminos de Dios. Y eso es lo que más valoro, porque Él nos enseñó algo que nadie lo puede quitar. Él nos enseñó los eternos caminos de Dios. Amén. No hay herencia mejor do que recibir eso del Padre. La Biblia también dice que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos. En todo Proverbios habla muchas veces que la vara de corrección, que la disciplina de los hijos. Cuando tú ves hoy día, claro que hay que ser equilibrado, no quebrar a su hijo como a veces uno ve en la tele, pero la Biblia dice que debemos corregir al hijo, si es necesario, con la vara. En muchos lugares. La Biblia habla también de un profeta, un sacerdote que era Elí, que sus hijos cometían adulterio, fornicación y robaban las ofrendas del templo y él no los otorgó. Y la Biblia dice que el nombre de Dios había sido blasfemado por causa de eso, y dice que Dios le cobró a ellos. Los dos hijos murieron en un día y el padre también cayó de espalda y murió. Cuando nosotros vemos en la Biblia, en Lucas capítulo 15, no voy a entrar en detalle en ese tema porque ya en la prédica del retiro se comentó acerca del padre con el hijo pródigo, pero nosotros vemos en esa historia, el padre tenía dos hijos, un hijo le pide la parte de su herencia y se va de la casa. Básicamente en la Biblia no explica el por qué. Nosotros vemos algún motivo ese hijo tuvo para querer salir de la cobertura del padre. No sabemos si el padre le hablaba mal o lo trataba mal. La Biblia no detalla ese tema, pero el hijo tuvo un motivo para irse. Pero la parte importante de esta parábola es que era un padre de buena condición de vida, porque dice la palabra que tenía siervos. Pero la Biblia dice que el hijo estaba en un lugar. Y aquí nosotros vemos en esta parábola que no era un hijo pródigo, eran dos hijos pródigos. ¿Por qué? Porque un hijo decía, servía a su padre y pensaba que el padre le amaba solamente por lo que él hacía. El otro hijo pidió su dinero, se fue, malgastó con amigos, mujeres, fiesta. Y ese era el otro hijo pródigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él se acordó de su padre. ¿Cuándo? Dice la palabra así, que cuando Lucas 15, 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí nosotros vemos un hijo que solo se acordó de su padre cuando empezó a faltar la comida que el padre le daba. El valor de padre con amor y cariño no lo tenía cuando él vio la dificultad en su vida. ¿Cuántos cristianos, cuántas veces nosotros estamos en la misma? Nos acordamos de Dios cuando estamos pasando por dificultad. Nos acordamos de Dios cuando vienen problemas en nuestra vida. Y aquí nosotros vemos algo también muy importante en esa parábola. Dice cuando el hijo venía, el padre lo vio de lejos. Y aquí me impacta mucho esa parábola, porque me imagino el padre podía estar sentado en su living, en su sillón, cómodamente, pero me imagino todos los días él salía de su casa, se iba
a la orilla del camino y yo estaba mirando para el rumbo que su hijo fue. Y él se sentaba quizá en una piedra, quizá en un tronco, quizá en el piso. Yo estaba mirando, esperando el día que su hijo volviera. Por eso que la palabra dice que lo vio de lejos. Porque el padre no estaba durmiendo en su cama, no estaba en su living. Él estaba mirando cuándo será el día que mi hijo irá a volver. Aquí nosotros vemos el amor del padre. Y cuando él viene, él hace fiesta. Él vuelve a reconocer al hijo. Él le saca el anillo y le da a su hijo. Él agarra al hijo y le pone su vestimenta. Y él cuida a su hijo, le da amor a su hijo. Y ahí viene el celo del otro hermano que dice: toda la vida he servido y tú no me has dado ni un cordero para compartir con mis amigos. Y aquí nosotros vemos que el padre dice: tu hermano era perdido y ha vuelto. Aquí nosotros vemos cómo el amor del padre está. En la Biblia en ningún lugar dice que le volvió a dar la herencia que tenía. Pero por haber hecho la jocha que hizo, no lo botó de su casa. No le dijo: ya no sos más mi hijo. Lo recibió con corazón. Muchas veces nosotros escuchamos, y eso yo escuché de muchas personas diciendo: yo trabajo duro porque yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Han escuchado? ¿Quién escuchó eso? Levanten su mano. Pero le quiero decir algo. Todo lo que tú pasaste, todo lo que nosotros pasamos de dificultad en nuestra vida nos ha forjado como un acero. Cuando nosotros agarramos el hijo y decimos: no quiero que pase todo lo que yo pasé, le estamos criando hijos débiles. Yo me acuerdo desde niño, como 12 años, ya manejaba en el pueblo, iba a trabajar a la hacienda y era cuando vine a Bolivia tenía 16 años, mi padre me dejó acá para empezar a administrar la hacienda. Y alguna persona decía: tu padre estaba loco, tu madre era loca, ¿cómo 16 años venir? No, había sido preparado. No es que simplemente llegó y me botó sin preparo. No, cuando nosotros vemos, y ahí viene el título de la palabra de hoy, las cicatrices del padre. ¿Cuánto tiene alguna cicatriz en su vida, en su cuerpo? Mucho. La madre que tuvieron hijos por cesárea seguro que tiene. Yo tengo muchas cicatrices en la pierna cuando me rasgué con alambre de púa cruzando alambrada porque venía una vaca brava, ¿no? En las dos rodillas de la bicicleta de niño, y era todo el tiempo, ¿no? En el rostro por un accidente de auto, en la pierna me corté con motosierra más de 50 puntos. Y todas esas cicatrices cuando veo hoy no me llevan a pensar algo malo, sino toda y cada una de esas veces yo vi el libramiento de Dios en mi vida. Yo vi que Él me guardó. Y me acuerdo también cuando empecé a hacer evangelismo en las calles. Y fue uno de los primeros milagros que Dios operó a través de mí. Y me acuerdo que había una señora que vino pedir oración y ni siquiera pidió para orar por lo que yo oré. Ella tenía en su pómulo una mancha negra casi del tamaño de un limón y ella vino a pedir oración, no me dijo por qué, y yo sentí de poner la mano encima, puse la mano encima de eso, oré, y cuando saqué la mano había desaparecido la mancha que era del tamaño de un limón y quedó una manchita pequeñita. Y yo volví a poner la mano y volví a orar. Y cuando saqué la mano, seguía la manchita pequeña. Y el Señor dijo: esa manchita se va a quedar para que ella se acuerde de lo que tenía y lo que ahora yo le hice en su vida. Le dejó una pequeña cicatriz. Mi suegro también tenía vitiligo y una enfermedad sin cura. Y el Señor le dejó una pequeña manchita en su cabello porque cada vez que él se peina, él ve y dice: aquí está la señal del milagro que Dios hizo en mi vida. Yo tuve cicatrices como una muy grande que cuando me operaron la vesícula, y esa cicatriz el Señor me llevó al hospital para decir una sola frase. Cuando yo estaba ahí en la noche, el médico me dejó sin tomar agua porque no podía tomar, tenía con suero, y yo llamaba a la enfermera y decía: dame un vaso de agua, y él decía: no puede, el médico dijo que no. Y yo con una sed intensa
llegó un momento en la noche yo sentí así, no podía dormir de tanta ansiedad. Y ahí sentí la presencia de Dios a mi lado. Y yo le miré y yo sabía que Dios estaba ahí. Para mí era palpable. Si yo me hubiera parado era como si lo pudiera haber palpado ese día. Y yo lo miré, no lo vi físicamente, pero mi espíritu lo veía. Y yo le dije, Señor, no me importa que solo 2 amigos me visitaron. Ahí el dicho dice, ¿sabe quién es tu amigo cuando está enfermo? No me importa que no tenía un peso para pagar la cirugía. No me importa que la dificultad económica que estoy pasando. Lo único que quiero es un vaso de agua, le decía. Y el Señor me habló algo que hasta hoy está grabado en mi alma. Me dijo, como yo quisiera que me deseara como deseo un vaso de agua. Y cada vez que me estoy duchando veo la cicatriz, me acuerdo, estoy para desear a Dios más que esas miles de litros de agua que me estoy duchando. En esta semana el Señor me llevó a hacer una cirugía de desviación de tabique y cauterizaron todo adentro de mi nariz, está intocable. Y me quedé 4 días con la nariz taponeada, llena de gas y cosas adentro sin poder respirar. Y para dormir era una angustia porque se secaba la garganta. Y ahí también me acordé una manera de pronunciar el nombre Yahvé, que en la Biblia no tiene consonante, perdón, no tiene vocales, son 4 consonantes, la Y, la H, la W y la H. De esas 4 solamente la Y tiene un sonido, la otra 3 es muda, el H es mudo, ¿no? El W y también es mudo. Entonces vi en esos días que no podía respirar, vi un video también cómo se pronunciaba, cómo sería la manera correcta de pronunciar ese nombre, y es más o menos así. Esa es la manera de pronunciar ese nombre. Por eso la Biblia dice también en Salmo 150, todo el que respira alabe al Señor, y termina diciendo alabe a J-A-H. Entonces ahí también pude ver que el Señor muchas veces nos lleva a pasar circunstancias para entender que no podemos vivir sin Él. Nosotros podemos ver, había 2 discípulos caminando del camino de Emaús. Estaban saliendo de Jerusalén, estaban de ida a su aldea que se llamaba Emaús. Emaús era una aldea que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Y esos 2 discípulos venían caminando y de repente Jesús se acerca a ellos. Y cuando se acerca a ellos, aquí en la Biblia dice el nombre de uno, Cleofas, y habla que era uno de ellos, era uno de sus discípulos. La Biblia dice que Jesús tenía 12 discípulos, Lucas 10 dice, y después otros 70, que lo envió de 2 a 2. ¿De dónde salieron esos 70? Esos 70 eran discípulos de discípulos, porque cuando Jesús estaba enseñando a ser discípulo, no lo dejó solo teoría, lo exigió en 3 años la práctica. Entonces Jesús cuidaba a los 12 y al mismo tiempo esos 12 tenían otro, y de los 12 salieron 70. Y dice que uno de ellos se llamaba Cleofas, y hay comentarios de teólogos que el otro pudo haber sido su esposa, porque no nombra el nombre. En la Biblia nombraba básicamente el hombre, entonces no nombra. Y ellos están andando hacia Emaús, una comunidad, un pueblo chico, y ahí nosotros vemos algo interesante. Jesús se acerca a ellos, y cuando Jesús se acerca a ellos dice: ¡Hey, Cleofas, mírenme, yo soy Jesús! ¿Qué haces tú? ¿Por qué estás de ida para allá? Yo mandé que se quede en Jerusalén, porque en Jerusalén es donde voy a derramar el Espíritu Santo. Vuelva para allá. No lo obliga, no lo hace reconocer por la fuerza quién era Jesús. Simplemente se junta hacia él, empieza a caminar con él, pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué tan triste? Y él le dice: tú eres el único forastero que no sabe lo que sucedió, que vino alguien
que pensábamos que era nuestro libertador, pero parece que todo se acabó. Lo mataron, lo crucificaron y ellos van caminando con la cabeza baja. Pero ahí viene un momento que Jesús no le dice, oye pueblo, mire, soy yo Jesús, abra sus ojos. La Biblia dice que ellos fueron caminando con Jesús, pero sus ojos estaban vendados. Ellos no reconocían quién era Jesús. Andaron con Él, lo conocieron personalmente, pero no lo pudieron reconocer en cuerpo resucitado. Y Jesús no llega ahí y lo quiere obligar a la fuerza. Jesús llega y camina con ellos. Y camina todos esos 11 kilómetros. Y llega allá ya casi de noche. Y llega de noche, ellos invitan a Jesús a entrar. Jesús dice, no, yo voy más allá. No, por favor, y de noche entra y cena con nosotros. Y dice la palabra que cuando Jesús entró y fue a comer con ellos, dice la palabra que Jesús se sentó, empezó a conversar con ellos, agarró el pan y cuando partió el pan, dice que fueron abiertos sus ojos. Pero no fue por el pan, sino aquí nosotros podemos entender, aunque no describe exactamente en la palabra como fue, cuando Jesús levanta su mano y agarra el pan y lo bendice, orando a Jesús. Ellos recordaron cómo Jesús había celebrado la Santa Cena en primer lugar. Y cuando Jesús levanta su mano para bendecir el pan, ellos pueden ver las cicatrices de Jesús. Ellos pueden ver las cicatrices en su mano y lo reconocieron en ese momento. Ahora, ¿qué podemos aplicar eso entre padre e hijo? Tú puedes preguntar, ¿qué tiene que ver eso entre padre e hijo? Tú puedes ver que aquí Jesús no lo obliga a reconocerlo al instante. Jesús dedica el tiempo. Jesús no dice, mire, tengo que hacer la cosa muy rápida, tengo poco tiempo, solo tengo 40 días. No había internet, no había publicidad y Jesús tenía que probar a todo el mundo que Él había resucitado. Y no llega a ellos y le quiere obligar. Jesús camina con ellos. Jesús empieza a hablar de la palabra, dice desde Génesis, desde los profetas, empieza a hablar la palabra a ellos, empieza a explicar la palabra. Y cuando ellos están sentados y sus ojos fueron abiertos, ellos dicen así, ¿acaso no sentimos el fuego en nuestro corazón? ¿Y cómo no lo reconocimos? ¿Cuál es la manera de sentir a Jesús? Sentimos su presencia, sentimos el fuego en nuestro corazón. Estando en prueba, estando en lucha, estando en dificultad, Él está con nosotros. Otra aplicación que nosotros vemos que Jesús se sentó, Jesús dedicó ahí, imagínense caminar 11 kilómetros, ¿qué tiempo tardaría? Charlando entre ellos así, yo imagino unas 3 horas. Cuando uno camina bien rápido en el campo, entre 4 a 5 kilómetros por hora. Jesús dedicó el tiempo en caminar con ellos. Jesús dedicó el tiempo en sentar y comer con ellos. Gracias, pastor. Y aquí nosotros vemos en la palabra también cuando habla en Deuteronomio 6, ahí dice que nosotros debemos hablar con nuestros hijos en todo el tiempo. Mire lo que habla la palabra, sí, Deuteronomio 6, 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y atarás como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Y en el capítulo 11 vuelve a repetir algo similar así, que debemos hablar eso del Señor en todo el tiempo andando por el camino, cuando te levantas. Y dice aquí, termina diciendo así, versículo 26, y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de vuestro Dios. Aquí nosotros vemos uno de los mandamientos del Señor, era que el padre debe hablar al hijo los domingos. No, al levantar, al caminar, al andar,
En todo el tiempo nosotros debemos estar hablando de Dios a los hijos. Y cuando muchos padres dicen, sí, a mi hijo es rebelde, mi hijo no me honra. La Biblia dice, honra a tu padre, a tu madre, para que te vayan bien. Honra a tu padre, a tu madre en todas las cosas. Nosotros vemos así. Muchos padres están maldiciendo a su hijo sin saber. ¿Por qué? Porque la palabra maldecir viene de dos palabras unidas. Maldecir, decir mal. Cuando un padre va a estar diciendo, ay que soy un cobarde, ay que soy un flojo, ay que soy eso, ay que soy el otro, ¿qué va a estar haciendo? Maldiciendo. Cuando un padre va a estar hablando bien de su hijo, ¿qué va a estar haciendo? Bendiciendo. ¿Se acuerda cuando Jesús fue bautizado y también cuando hubo la transfiguración? ¿Qué le dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo le pregunto, tú como padre estabas caminando con tu hijo junto, aunque él a veces está caminando en la dirección contraria a lo que es un gran avivamiento, en la dirección contraria a un pentecosteo, tú estabas caminando con él, estabas comiendo con él, estabas hablando del Señor con él, le estaba hablando en público, alabando a su hijo. Y ahí muchos padres dicen, y eso habla en Efesios capítulo 6. Estamos por terminar, mire lo que habla la palabra. Si puede ir pasando los levitas, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Hay muchos padres que dicen, mi hijo no me honra. Yo le pregunto, ¿tú como padre has enseñado? Porque nadie nace sabiendo. ¿Cómo tu hijo va a aprender y saber honrar a padre y madre cuando él vea? En primer lugar, cómo honramos nosotros a nuestro padre, a nuestra madre. Y en segundo lugar, cuando nosotros seamos ejemplo. Entonces el hijo no nos va a honrar por obligación. El hijo nos va a honrar por amor. Amén. Y para terminar, cuando el Señor viene, mire lo que habla en Malaquías capítulo 4, versículo 6. Y un pasaje bastante profundo. Malaquías capítulo 4. Perdón, un poquito antes, Zacarías capítulo 12. Nosotros vemos acá cuando el Señor habla así, palabra de Jehová. Zacarías capítulo 12, versículo 1, dice la palabra que ha salido de la boca de Jehová. Y aquí en la Biblia antigua no había capítulo ni versículo, había un texto completo. Y repite muchas veces en aquel día, en aquel día, en aquel día, en aquel día. Está hablando del día que Jesús vuelve y pise la tierra. El capítulo 13 está hablando del día que Jesús llegue y empiece a gobernar en el milenio. Y aquí viene una pregunta, versículo 6, Zacarías 13, 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tu mano? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Imagínense, el gobernador del milenio, el Dios Todopoderoso, en el capítulo 14 dice que será con tanto poder que cuando él toque el monte donde va a pisar su pie, ese monte se va a partir en dos. Y ese lugar va a ser una planicie por el cerro que se va a partir en dos. Pero cuando él viene, él va a seguir con la cicatriz en su mano, la cicatriz en su costado, la cicatriz de que lo que él hizo por nosotros. Aquí viene la pregunta también. En el camino de Maús, el padre no llegó en pleno camino y mostró, mire, yo soy Jesús, mire mi cicatriz. Ellos vieron y reconocieron las cicatrices del Padre cuando el Padre caminó con ellos un buen tiempo, cuando el Padre se sentó a comer con ellos. Ningún padre necesita decir, hijo, mire lo que yo hago por ti.
Tú tienes que obedecerme. Cuando tú empiezas a andar con ellos, comer con ellos, compartir con ellos, hablar del Señor con ellos van a ver la cicatriz que tú has dejado por ellos. Y aquí Jesús muestra su cicatriz. Jesús hace cuestión de volver a gobernar en el milenio con su cicatriz en su mano. Y terminando la palabra también dice, cuando cierra el Antiguo Testamento, mire lo que dice así, Malaquías 4:6, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que el corazón del padre vuelva al hijo y el corazón del hijo al padre. Que hay un relacionamiento de amor y cariño, de que hay un amor entre padre e hijo, que lo puedan ver. Y mire que no es coincidencia que Dios termine el Antiguo Testamento antes de empezar el Nuevo con este versículo, como diciendo eso es algo muy importante para nosotros. Quiero que te pongas de pie en ese momento y quiero, si tú estás con tu hijo, quiero que estén juntos, que lo abrace. Quiero que tengamos, mientras cantamos la canción, que el padre pueda bendecir a su hijo, el hijo bendecir a su padre. Si tú no tienes a tu padre acá, como dijo el pastor Charlie, no espere a que se muera para que él vea tu amor y tu cariño. Quizá vive en otro lado, una llamada por teléfono, un tiempo de estar con él, de hablar con él, de sanar el corazón, se está herido, y lo que Dios pueda hacer en su vida. Quiero orar en ese momento, Padre, bendiciendo a cada persona acá, Señor. Que nosotros podamos, lo que dice tu palabra acá, Señor, reconocer las cicatrices, Señor, que tú como Padre has hecho por nosotros, Señor. Y ser ejemplo también de reconocer al Padre todo lo que ha hecho por nosotros, a nuestro Padre terrenal, Señor. Oh Padre amado, Señor, que nuestro corazón esté sanado con ellos y que el corazón de ellos esté sanado con nosotros, Señor. Oh Padre amado, y que tú puedas derramar de tu Espíritu Santo sobre nosotros en cada día de nuestra vida, Señor. Danos sabiduría, Señor, para enseñar a nuestros hijos, Señor, en tus caminos y hacer tu voluntad en nombre de Jesús. Amén. Mientras cantamos la canción esa al final, si alguien llegó tarde y no pudo dar el diezmo, puede pasar y aproveche ese tiempo. Quiero que el hijo pueda orar por el padre, que el padre pueda orar por su hijo en ese momento, un tiempo especial en la presencia de Dios ahora. En tu presencia